Logan Canyon, un tramo remoto y escarpado de naturaleza salvaje ubicado a casi 85 millas al norte de Salt Lake City. Era una región vasta y densamente boscosa, pintoresca a la luz del día, imponente por la noche. Los detectives comprendieron de inmediato la importancia. Nadie conduce casi 2 horas hacia las montañas sin una razón. A pesar de la inmensa extensión del terreno, su búsqueda no se prolongó por mucho tiempo. Junto al río, escondidos bajo una densa maraña de vegetación, encontraron algo. Objetos quemados y abandonados. Estos objetos no eran solo pistas, eran confirmaciones inconfundibles de que Mackenzie había estado allí. El fuego no había logrado borrar su presencia. Las pruebas de ADN, junto con los informes de testigos presenciales y los datos digitales, comenzaron a tejer una imagen escalofriante e innegable. En el corazón de una zona boscosa, Mackenzie Lueck fue finalmente encontrada. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Mackenzie Leak tenía solo 23 años. Originaria de la ciudad costera de El Segundo, California, era la segunda de 4 hijos en la familia Leak y su única hija. Crecer rodeada por 3 hermanos podría haber intimidado a algunos, pero no a Mackenzie. Eso la convirtió en alguien vibrante, competitiva y llena de energía. Ella forjó su identidad en un hogar lleno de risas, rivalidad y amor. Era la luz brillante de sus padres. Vivaz, compasiva y eternamente decidida. El amor de Mackenzie por los deportes era más que un pasatiempo. Era una piedra angular de su personalidad. Abrazaba la actividad física con una devoción que hablaba tanto de alegría como de disciplina. Ya fuera recorriendo millas en bicicleta por la costa de California, dominando los carriles en la natación competitiva, lanzándose a través de la piscina de waterpolo o sentándose en las gradas como una entusiasta seguidora del equipo de fútbol de su escuela, Mackenzie vivía y respiraba deporte. Su compromiso iba más allá del juego. Comprendía la fortaleza y la concentración necesarias para equilibrar la lealtad al equipo, la resistencia física y la responsabilidad del rendimiento. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Mackenzie, aunque profundamente apegada a sus raíces californianas, anhelaba extender sus alas y experimentar la vida más allá de lo familiar. Buscando tanto distancia como crecimiento, finalmente eligió la Universidad de Utah, a 700 millas del mundo que conocía. Allí emprendió una doble trayectoria académica, especializándose en kinesiología y preenfermería, mientras cursaba una especialización secundaria en estudios de salud. Su ambición no era solo académica, estaba impulsada por un deseo de ayudar a los demás. Mackenzie soñaba con una carrera en el cuidado de la salud, con la meta de sanar y elevar a quienes lo necesitaran. Su tiempo en Utah fue intenso y profundamente inmersivo. Se unió a Alpha Chi Omega, una hermandad femenina que se convertiría en una gran parte de su vida social y filantrópica. Para Mackenzie no era solo una hermandad, se convirtió en una segunda familia. Pero pertenecer a la sororidad venía acompañado de altas expectativas. Las integrantes debían mantener un promedio mínimo de 2.5 y contribuir a proyectos de servicio comunitario. Además de sus estudios rigurosos y sus responsabilidades en la sororidad, Mackenzie también tenía 2 trabajos. Su vida se convirtió en un torbellino de clases, turnos de trabajo, horas de voluntariado y compromisos sociales. Sus días estaban repletos, dejando poco tiempo para descansar, pero así era como Mackenzie prefería vivir. Prosperaba en medio del ajetreo, rara vez se quejaba y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Sin embargo, para su 3er año, incluso Mackenzie reconoció la necesidad de disminuir un poco el ritmo. Tomó la decisión de reducir su carga académica a tiempo parcial, entrando a su último año con menos clases. Encontró comodidad e independencia en su acogedora casa fuera del campus, que compartía no con compañeras de cuarto, sino con una pequeña colección de adoradas mascotas, erizos, cobayas y gatos. Su profundo afecto por los animales era algo que sus amigos siempre admiraban.
Una de sus amigas más cercanas, Nova, recordaba con diversión cómo Mackenzie una vez organizó una elaborada fiesta de cumpleaños para una de sus gatas, también llamada Nova, completa con champán para los invitados humanos, un pastel de comida para gatos y coloridos sombreros festivos. Todos participaron porque Mackenzie hacía que lo absurdo pareciera encantador. Su hermana de hermandad, Kennedy, describió a Mackenzie como alguien con un instinto natural para cuidar de los demás. Era, en palabras de Kennedy, una cuidadora en toda regla. Incluso en los momentos más estresantes, Mackenzie era la primera en cocinar una comida caliente, ofrecer un viaje en coche o acercarse con una bebida y una palabra reconfortante. Siempre quería asegurarse de que todos a su alrededor estuvieran bien, recordó Kennedy. Ella simplemente obtenía alegría al dar, ya fuera comida, consuelo o risas. Y siempre estaba sonriendo. Tanto que cuando tenía frenillos, su sonrisa a veces le cortaba los labios, pero nunca dejó que eso la detuviera. Así de mucho sonreía. Pero cuando se acercaba el verano de 2019, una tragedia personal arrojó una pesada sombra sobre su normalmente radiante estado de ánimo. La abuela de Mackenzie, alguien con quien era excepcionalmente cercana, falleció. La pérdida la golpeó con fuerza. Aunque no hablaba de ello constantemente, quienes la rodeaban podían percibir el peso emocional que cargaba. A mediados de junio, regresó a Los Ángeles para asistir al funeral, rodeada de familia, dolor y las complejas emociones que acompañan a despedirse de alguien irreemplazable. Después del servicio, Mackenzie abordó un vuelo de regreso a Salt Lake City la noche del 16 de junio. Exactamente a la 1 de la mañana del 17 de junio, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. Aún emocionalmente afectada y físicamente agotada, tomó su teléfono y envió un mensaje a su madre, Diana. Landed. Love you, mama. Fue corto, cariñoso y típico de Mackenzie. Pero lo que debería haber sido el comienzo de su regreso a la rutina, se convertiría en el inicio de un misterio que dejaría profundamente inquietos a amigos, familiares e investigadores. Alrededor de las 2 de la mañana, parecía estar intentando encontrar transporte, posiblemente usando Uber u otra aplicación de viaje. Su madre respondió el mensaje, pero esta vez, la burbuja azul habitual de iMessage se volvió verde. Era un cambio sutil, pero potencialmente significativo. Un mensaje verde podía significar muchas cosas. Tal vez la batería de Mackenzie se había agotado, o su teléfono había pasado a SMS debido a una señal deficiente. Aún así, su madre esperó una respuesta que nunca llegó. Al principio, nadie entró en pánico. Mackenzie tenía la costumbre de mantenerse ocupada, y con todo lo que estaba enfrentando, el funeral, la universidad, el trabajo, no parecía extraño que necesitara tiempo para desconectarse. Sus amigos asumieron que estaba abrumada, posiblemente durmiendo o simplemente tomándose un descanso de las comunicaciones. Pero a medida que las horas se convirtieron en un día completo, y luego en 2, la inquietud comenzó a crecer. Su amiga Kennedy notó las primeras señales de que algo no estaba bien. Mackenzie no estaba abriendo sus Snapchats, una aplicación que usaba con frecuencia. No había publicaciones en Instagram, ningún mensaje nuevo y ningún indicio de actividad en línea. No era propio de ella permanecer completamente en silencio. Incluso en sus momentos más ocupados, solía enviar un mensaje rápido o una reacción. Kennedy sintió un nudo en el estómago. Algo estaba mal, terriblemente mal. El 20 de junio, 3 días después del último mensaje de Mackenzie, su padre, Greg, no pudo soportar más el silencio. Con creciente temor, solicitó una verificación de bienestar. Les dijo a las autoridades que no había tenido noticias de su hija y que su teléfono iba directamente al buzón. No había contactado a nadie, no había regresado al trabajo y había faltado a varios eventos importantes, incluyendo un examen crucial y la boda de una amiga cercana en California. Los oficiales fueron enviados a la casa de Mackenzie. Su coche estaba en la entrada, tal como debía estar. Pero nadie respondió a la puerta. Miraron por las ventanas, pero no vieron señales de actividad. La casa estaba inquietantemente silenciosa. La policía comenzó a contactar a su círculo de amigos, empleadores y funcionarios universitarios.
Poco a poco empezó a formarse un patrón alarmante. Mackenzie no había ido al trabajo. Había faltado a obligaciones universitarias. Nadie la había visto, ni en persona, ni en línea, ni en ningún lugar. Había pasado casi una semana completa desde que su vuelo aterrizó. Las teorías habituales: agotamiento, necesidad emocional de aislamiento, problemas con el teléfono, dejaron de tener sentido. Esto no era simplemente alguien tomándose un descanso. Comenzaba a parecer que algo mucho más serio había sucedido. La búsqueda se intensificó. Los investigadores revisaron las grabaciones de vigilancia del aeropuerto. Se podía ver claramente a Mackenzie saliendo del avión. Parecía cansada pero tranquila. Caminó sola, recogió su equipaje y salió de la terminal. No había nadie esperándola. Nadie parecía seguirla. No se detuvo a hablar con nadie. Las imágenes planteaban más preguntas de las que respondían. ¿Cómo podía desaparecer alguien de un aeropuerto internacional concurrido, en una época de conectividad constante y huellas digitales inevitables? ¿A dónde había ido Mackenzie después de dejar el aeropuerto? ¿Con quién tenía intención de encontrarse, si es que esperaba encontrarse con alguien? ¿Y por qué todo contacto cesó tan abruptamente? Aproximadamente 40 minutos después de que el vuelo de Mackenzie Leak aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en las primeras horas del 17 de junio de 2019, ella solicitó un viaje mediante Lyft. Fue una elección que, en retrospectiva, se convertiría en el último movimiento conocido dentro de una serie de decisiones que dejaron a su familia, amigos y a las autoridades desconcertados y desesperados por obtener respuestas. El viaje la llevó a Hatch Park, un espacio público tranquilo ubicado aproximadamente a 9 millas de su casa fuera del campus. No era un lugar al que se supiera que Mackenzie frecuentara. Sus amigos y familiares quedaron inmediatamente impactados por lo fuera de lugar que resultaba ese destino. Según quienes estaban cerca de ella, Mackenzie no tenía conexiones con esa parte de la ciudad, y ciertamente no tenía ninguna razón conocida para visitar el parque, especialmente en medio de la noche. Incluso quienes la conocían mejor estaban sin explicación. Sus padres, aún procesando el dolor del funeral de su abuela, al que Mackenzie había volado para asistir, fueron los últimos en saber de ella. Les había enviado un mensaje con una rápida y tranquilizadora actualización de que había aterrizado de manera segura. No había señales de angustia ni preocupación inusual en el mensaje, pero poco después de eso, desapareció por completo del contacto. Lyft, la compañía de viajes compartidos que la transportó esa noche, confirmó después que estaban cooperando activamente con las autoridades. Declararon que no existían problemas conocidos ni incidentes inusuales durante el viaje de Mackenzie. Según los datos internos del trayecto y la declaración del conductor, Mackenzie había sido dejada de manera segura y el conductor continuó con sus siguientes recogidas sin demora. Todo en el viaje, superficialmente, parecía ordinario. Pero ese, por supuesto, era el problema. Nada de lo que siguió fue ordinario. La familia Leak, originaria del sur de California, se encontró en la posición de tener que presionar intensamente para obtener respuestas. Buscaron asistencia legal para obtener citaciones de los registros telefónicos de Mackenzie, con la esperanza de que los datos arrojaran luz sobre sus últimas actividades y comunicaciones conocidas. Mientras tanto, se localizó al conductor del Lyft y fue entrevistado. Relató que Mackenzie parecía tranquila, alerta y completamente en control durante el viaje. Incluso reconoció que Hatch Park parecía un lugar extraño para que la dejaran a esa hora, pero ella le dijo que estaba reuniéndose con alguien. No especificó con quién. Lo que llamó la atención del conductor, y posteriormente de los investigadores, fue que Mackenzie no hizo ningún esfuerzo por ocultar lo peculiar de su destino. Ella seguía enviando mensajes durante el trayecto, y aunque el conductor encontraba el destino extraño, su comportamiento era sereno. No mostraba señales visibles de estar alterada, asustada o angustiada. Llevaba equipaje, que él la ayudó a descargar al llegar. Mientras hacía esto, notó que un coche ya estaba estacionado en el aparcamiento. Por el rabillo del ojo, vio una figura vaga y sombría salir de ese vehículo. Debido a la oscuridad y la distancia, no pudo proporcionar una descripción clara.
Era simplemente una silueta borrosa. Pero lo que sí pudo decir fue lo siguiente. Cuando regresó a su propio coche, escuchó voces, las de Mackenzie y la persona desconocida hablando. Nada en la conversación parecía hostil. No había voces elevadas, ni señales de una discusión o miedo. Si acaso, sonaba como una reunión esperada, quizás incluso planificada de antemano. El conductor se alejó, sin saber que acababa de ser la última persona verificada que vio a Mackenzie Leak. Los investigadores verificaron la historia del conductor utilizando datos de GPS, información de la cámara del tablero y registros telefónicos. Su ruta coincidía plenamente, y la policía estaba segura de que no estaba involucrado en la desaparición de Mackenzie. Aún así, quedaban preguntas inquietantes. ¿Quién era la figura en el coche? ¿Y qué intención tenía Mackenzie al pedir que la llevaran a un lugar tan aislado en medio de la noche? A medida que pasaban los días sin noticias de Mackenzie, la preocupación de sus amigos y familiares se transformó en profunda ansiedad. Las autoridades, sin embargo, inicialmente afirmaron que no tenían evidencia de juego sucio. Esta postura cautelosa frustró a quienes estaban más cerca de ella. Mackenzie no era el tipo de persona que desaparecía sin aviso. Su vida estaba llena de responsabilidades. La universidad, el trabajo, sus mascotas, sus relaciones. Nunca se alejaría de todo eso sin decir una palabra. Pronto, grandes grupos de voluntarios, incluidas sus hermanas de la sororidad, compañeros de clase y miembros de la comunidad, comenzaron a organizar distribuciones diarias de volantes. Trabajaban incansablemente, repartiendo carteles de personas desaparecidas a cada coche que pasaba, hablando con los medios de comunicación y manteniendo una presencia visible en las calles de Salt Lake City. Carteles con el rostro de Mackenzie y la inquietante pregunta: ¿has visto a Mackenzie? Empezaron a aparecer en postes, paredes y ventanas por toda el área. Entonces llegó un giro que nadie esperaba. Un hombre llamado Rob, quien se presentó como un conocido casual, dijo a la policía que él y un amigo habían conocido a Mackenzie al azar en un bar local no mucho antes de su desaparición. El encuentro ocurrió días antes del 17 de junio. Según Rob, Mackenzie había estado amigable, animada y conversadora. Compartieron bebidas y hablaron durante casi una hora. Durante su conversación, Mackenzie reveló algo que era una novedad para todos los demás en su vida. Recientemente se había unido a una plataforma de citas. Rob dijo que ella no ofreció demasiados detalles sobre lo que estaba buscando, pero dejó claro que había superado 2 relaciones serias pasadas y estaba abierta a conocer gente nueva. Para sus amigos y familiares, esta revelación fue una completa sorpresa. Ninguno sabía que ella estaba usando citas en línea, y la idea de que pudo haber conocido a alguien de esa plataforma la noche en que desapareció arrojó una luz completamente nueva sobre la investigación. Rob descubrió más tarde el perfil de Mackenzie en la misma aplicación de citas. La última actividad registrada en su cuenta: 16 de junio, la noche antes de que desapareciera. Esta nueva información abrió una puerta inesperada y potencialmente crucial en el caso. La policía comenzó a revisar su presencia en línea más de cerca. Descubrieron que no había habido actividad en su teléfono después de su último mensaje. Sus redes sociales permanecían inactivas. Sus cuentas bancarias no habían sido usadas. No había tocado ninguno de sus servicios o suscripciones habituales. Pero una revisión financiera descubrió algo sorprendente. Los boletos de avión para su viaje a Los Ángeles habían sido comprados por un hombre que conoció a través del sitio de citas. No solo eso, sino que los investigadores descubrieron una cuenta bancaria separada a nombre de Mackenzie, una que su familia no sabía que existía. En esa cuenta se había realizado un depósito de $300 por otra persona que, en ese momento, era completamente desconocida para ellos. Greg Leak, su padre, dijo a los investigadores que estaba sorprendido al descubrir la segunda cuenta bancaria. No era el tipo de secreto que asociaba con su hija. A partir de esta pista, las autoridades comenzaron a reconstruir su rastro digital, rastreando contactos de su perfil de citas, examinando sus registros telefónicos e investigando su comportamiento reciente en redes sociales. Entre las muchas piezas de evidencia digital recopiladas en los primeros días de la investigación, un descubrimiento particular destacó. Resultó ser un punto de inflexión.
Los investigadores determinaron que Mackenzie Leak había seguido recientemente una página de Instagram relativamente oscura, una que no era muy conocida ni estaba conectada a su círculo establecido de amigos y conocidos. Esta página, inocua a primera vista, finalmente sirvió como una pista digital que llevó a las autoridades a un detalle curioso. Mackenzie había estado intercambiando mensajes con un número telefónico que no estaba guardado en sus contactos. El número había aparecido en sus registros de comunicación solo días antes de su repentina desaparición. Los detectives rastrearon rápidamente el número hasta una residencia en Salt Lake City, Utah. Ese hogar pertenecía a un hombre llamado Ayula Ajayi, alguien que no había surgido previamente en la investigación, conocido por conocidos con el apodo AJ. El nombre de Ajayi comenzó a aparecer con creciente frecuencia en relación con el caso. Ajayi era un hombre de 31 años que vivía a poca distancia de Hatch Park, el último lugar donde se había visto a Mackenzie. En el papel, era un sospechoso improbable. Su imagen pública era la de un individuo articulado, educado y con una carrera en tecnología. Oficialmente, trabajaba como analista de soporte para Dell, un puesto que transmitía estabilidad y profesionalismo. Pero había más en Aigota de lo que sugería su currículum. También se promocionaba como modelo a tiempo parcial, mostrando fotos en las redes sociales que lo presentaban como alguien confiado, con estilo y en ascenso. A primera vista, nada en la vida de Ayula Ajayi parecía abiertamente sospechoso. Si acaso, la vida que él mismo había creado en línea proyectaba una imagen de normalidad calculada. Recientemente divorciado, aparentemente introvertido, vivía en una casa modesta en el vecindario de Fair Park en Salt Lake City, una zona residencial diversa conocida por sus calles tranquilas y su sentido de comunidad. No tenía antecedentes penales conocidos. Para vecinos y compañeros de trabajo, era educado, reservado y parecía centrado en su carrera y metas personales. Sin embargo, a veces, las verdades más inquietantes se esconden tras la máscara de la normalidad. La casa de Ajayi, que compartía con varios compañeros de vivienda, no generaba alarmas inmediatas. Ocasionalmente alquilaba el sótano a través de Airbnb, lo que, al principio, parecía explicar el tránsito esporádico de personas en la propiedad. Afirmaba que esto le ayudaba a cubrir gastos mientras le permitía conocer gente nueva de todo el país. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a profundizar, los detalles de su vida empezaron a deshacerse en los bordes. En el momento en que Mackenzie desapareció, los investigadores tenían poco más que fragmentos, registros de mensajes, señales de geolocalización y el tenue rastro de sus últimos movimientos conocidos. Pero esos fragmentos pronto formaron un patrón, y ese patrón comenzó a centrarse en un nombre: Ayula Ajayi. Ajayi llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante, buscando oportunidades y un nuevo comienzo. Se inscribió en la Universidad Estatal de Utah, aunque su expediente académico mostraba una asistencia irregular e inconsistente. Eventualmente obtuvo su tarjeta de residencia, lo que le permitió quedarse en el país de manera permanente. Pero estaba claro que AJ era alguien que cambiaba sus ambiciones con frecuencia y reinventaba su narrativa dependiendo de quién lo escuchara. Aunque les decía a las personas que trabajaba en tecnología, había periodos de tiempo sin explicación. En línea, publicaba fotos glamorosas e incluso insinuaba sueños de fama. Sin embargo, también era un hombre lleno de contradicciones. Bajo la presencia pulida de las redes sociales y la imagen cuidadosamente mantenida, existía una realidad más oscura y menos coherente. Una pista particularmente inquietante apareció en forma de manuscrito. Los investigadores descubrieron que Ajot había escrito una novela. No publicada, pero disponible en borrador. El libro seguía a un joven envuelto en un mundo moralmente ambiguo, siendo testigo de violencia y debatiéndose entre aceptar una vida de crimen. Aunque era ficción por naturaleza, el manuscrito tenía un tono perturbador, uno que parecía menos una exploración artística y más una vía de escape personal. A medida que los investigadores leían sus páginas, ciertos temas comenzaron a sentirse inquietantemente alineados con los hechos del caso. También hubo relatos personales que pintaron un cuadro preocupante. AJ se había divorciado no mucho antes de los acontecimientos en cuestión. Su exesposa, quien desde entonces se había mudado a Dallas,
Lo describió ante las autoridades como alguien que le había infundido un profundo y duradero temor. Eligió sus palabras con cuidado, pero con firmeza. Había cortado todo contacto, afirmando que no se sentía segura a su alrededor y que no tenía intención de volver a comunicarse con él. Su testimonio respaldaría más tarde la creciente teoría de que el comportamiento de AJ a puertas cerradas contrastaba fuertemente con su imagen pública. A la lista de señales de advertencia se sumó un informe policial de enero de 2019, solo meses antes de la desaparición de Mackenzie. Detallaba un incidente en el que AJ había sido investigado por una posible agresión contra otra mujer. Aunque nunca se presentaron cargos y el caso no llegó a los tribunales, la documentación revelaba acusaciones de conducta coercitiva y agresiva. Retrataba a alguien que podría haber tenido un patrón de comportamiento preocupante, deslizándose entre las grietas debido a la falta de una acusación formal. Cuando los detectives finalmente interrogaron a AJ sobre Mackenzie Leak, su reacción fue una negación firme y absoluta. Afirmó categóricamente que nunca la había conocido, que nunca había oído hablar de ella y que ciertamente nunca había comunicado con ella. Al ser presionado sobre el número telefónico coincidente encontrado en los registros de texto de Mackenzie, ofreció una explicación que sonó extrañamente ensayada. Sugirió que los mensajes podrían haber provenido de un huésped que se alojaba en su alquiler de Airbnb, insinuando que tenía poco control sobre quién usaba su teléfono del hogar o la red Wi-Fi. La historia, aunque técnicamente posible, carecía de credibilidad, y los investigadores lo sabían. Entonces llegó una revelación que alteró significativamente el curso de la investigación. Brian Wolf, un contratista local y reparador, se presentó con un relato sumamente inusual. Meses antes dijo, ella lo había contratado para lo que él asumió sería un trabajo estándar de remodelación. Pero los detalles pronto tomaron un giro extraño. Ahot pidió a Wolf que construyera una habitación oculta dentro de su casa. No cualquier habitación oculta, sino una diseñada con características muy específicas y profundamente inquietantes. La petición incluía paredes insonorizadas, reforzadas con aislamiento y acolchado. La puerta debía estar oculta y ser accesible solo mediante un escáner biométrico de huellas dactilares. Todo en el proyecto gritaba secreto y control. AJ había enfatizado que la habitación necesitaba ser completada rápidamente. Cuando Brian preguntó por qué el proyecto requería tal secreto y urgencia, H.O. le dio una respuesta que inmediatamente generó sospechas. Dijo que era para almacenar alcohol, lejos de su novia, quien era religiosa y no aprobaba el consumo. Aunque Mackenzie había sido criada en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no era miembro practicante en la adultez. Si ella era la mujer a la que AJ se refería, seguía siendo incierto. Brian sintió que algo no estaba bien. Las razones que me dio simplemente no tenían sentido, dijo más tarde a los investigadores. Todo se sentía extraño, tenía un mal presentimiento. Él y su sobrino, quien lo acompañó para la estimación del trabajo, estuvieron de acuerdo. No iban a aceptar el proyecto. Subimos a la camioneta, recordó Brian, y dije, «Eso fue raro, ¿verdad?» Y mi sobrino respondió, «Sí, fue súper raro. Supimos en ese momento que no íbamos a hacerlo». Aunque el proyecto nunca avanzó, AJ continuó enviándole mensajes a Brian, presionándolo para reconsiderar. La insistencia añadió más inquietud a las intenciones de AJ. Luego llegó el primer gran giro en el relato de AJ. Sin que se lo pidieran, AJ entró voluntariamente a la comisaría. Esta vez, su historia cambió. Admitió que, de hecho, había comunicado con Mackenzie, contradiciendo su declaración anterior. Alegó que habían intercambiado mensajes breves después de conectarse a través de una plataforma en línea. Según AJ, ella dejó de responderle después de que él le enviara unas fotos suyas. «Supuse que quizá no estaba interesada en mi tipo», dijo, «así que lo dejé ahí». Esa admisión fue suficiente. Los detectives tenían lo necesario para solicitar una orden de registro para la casa de AJ. Cuando la policía llegó para ejecutar la orden, lo que encontraron fue alarmante. El colchón de AJ había desaparecido de la casa. El olor a agentes de limpieza fuertes, especialmente cloro, llenaba el aire. Cámaras de vigilancia estaban instaladas en casi todas las habitaciones.
La configuración no era la de un sistema de seguridad estándar. Se sentía excesiva, casi obsesiva. Los inquilinos del sótano fueron retirados temporalmente de la propiedad mientras se realizaba la búsqueda. AJ se quedó cerca, en la acera, observando silenciosamente mientras los agentes recorrían su casa, anotando detalles, recolectando evidencia y fotografiando el diseño. A medida que la policía ampliaba su búsqueda, uno de los vecinos de AJ se acercó a ellos. El vecino recordó que, alrededor del momento en que Mackenzie desapareció, había olido algo extraño en el aire, algo desagradable y fuera de lugar. Cuando miró afuera, vio a AJ vertiendo gasolina alrededor de un área específica de su patio trasero. El vecino condujo a la policía hasta el lugar. Allí, detrás de la línea de propiedad de AJ, encontraron lo que quedaba de una fogata, y más. Ropa quemada y un teléfono celular carbonizado yacían parcialmente enterrados en las cenizas. También se había cavado un hoyo grande cerca, recientemente rellenado. Cuando un perro K9 especialmente entrenado fue traído para ayudar, el animal alertó inmediatamente en el área. Se echó en el sitio, una señal utilizada para indicar la posible presencia de olor humano. Poco después, encontraron a Joe sentado en un banco en un parque cercano. Fue llevado para una segunda entrevista, más enfocada. Esta vez, la policía tenía más que teorías. Tenían una creciente montaña de evidencia circunstancial. En los días siguientes, la informática forense conectó aún más hilos. Los teléfonos celulares de Mackenzie y AJ habían emitido señal en la misma torre cerca de Hatch Park, exactamente al mismo tiempo. Habían llegado con 1 minuto de diferencia. Las cámaras de seguridad confirmaron más tarde que el coche de AJ ingresó al parque a las 2:48 de la mañana. A las 2:59 de la mañana, se envió el mensaje de texto final de Mackenzie. Y luego, silencio. Su teléfono se apagó en ese mismo minuto y nunca volvió a encenderse. El propio teléfono de AJ mostraba que había regresado a su casa a las 3:07 de la mañana. Aún así, AJ mantenía su inocencia. Él les dijo a los oficiales que estaban perdiendo el tiempo al centrarse en él. Insistió en que pronto se darían cuenta de que era un callejón sin salida. A medida que la investigación sobre la desaparición de Mackenzie Lueck se intensificaba, también aumentaba la presión sobre Ayoola Ajayi, el hombre que rápidamente se había convertido en la figura central del caso. La confianza que alguna vez lo envolvió, una calma fría y calculada que inquietaba incluso a los investigadores más experimentados, comenzaba a resquebrajarse. El peso de las pruebas acumuladas, los testimonios cambiantes de los testigos y el creciente escrutinio de los medios claramente empezaban a afectarlo. Entonces, el teléfono de AJ reveló una pista crucial. Solo un día después de que Mackenzie fuera vista por última vez, solo un día después de que ella subiera a su vehículo en las primeras horas del 17 de junio, AJ había hecho un viaje al Cañón Logan, un tramo remoto y escarpado de naturaleza, ubicado a casi 85 millas al norte de Salt Lake City. Era una región vasta y densamente boscosa, escénica a la luz del día, imponente por la noche, y rápidamente se convirtió en el siguiente objetivo de la investigación. Los detectives entendieron de inmediato el significado. Nadie conduce casi 2 horas hacia las montañas sin una razón. A pesar de la inmensidad del terreno, su búsqueda no se prolongó por mucho tiempo. A la orilla del río, escondidos bajo una densa maraña de vegetación, encontraron algo, objetos quemados y abandonados. Entre las cenizas y los restos estaban los vestigios carbonizados del bolso de Mackenzie, su bolsa personal, sus documentos oficiales de identificación y fragmentos de ropa consistentes con lo que había estado usando. Estos objetos no eran solo pistas, eran confirmaciones inconfundibles de que Mackenzie había estado allí. El fuego no había logrado borrar su presencia. La evidencia de ADN, junto con informes de testigos y datos digitales, comenzó a tejer un cuadro inquietante e innegable. Los investigadores confirmaron más tarde que los objetos encontrados en la casa de AJ, ropa, materiales quemados y varios objetos personales irreconocibles, también estaban vinculados directamente a Mackenzie. La cadena de evidencia crecía y se estrechaba alrededor de AJ con cada nuevo descubrimiento.
En el corazón de una zona boscosa, Mackenzie Lueck fue finalmente encontrada. Fue la conclusión desgarradora de una pesadilla de varias semanas. La joven que había inspirado un amor tan feroz, que había generado manifestaciones y búsquedas diarias, había sido silenciada. No habría reunión ni bienvenida a casa. Solo duelo y la determinación de buscar justicia. La policía actuó rápidamente y arrestó a Ayula Ajayi, de 31 años. Fue puesto bajo custodia bajo sospecha del secuestro y asesinato de Mackenzie Lueck. En su primera comparecencia ante el tribunal, que duró apenas 2 minutos, no presentó una declaración. Pero no necesitó hablar. El caso en su contra ya era abrumador. Los fiscales habían acumulado una cantidad condenatoria de evidencia física, digital y testimonial. La exesposa de AJ, quien durante mucho tiempo le había temido, dijo a los fiscales que estaba dispuesta, sin ninguna duda, a testificar contra él en la corte. Su repulsión por lo que él había hecho era inconfundible. A medida que la posibilidad de la pena de muerte se volvía más que una amenaza, Ayot cambió de rumbo. Se declaró culpable del cargo de asesinato agravado, evitando así el juicio y la sentencia capital. Como parte del acuerdo con la fiscalía, se retiraron algunos de los cargos adicionales, incluyendo secuestro agravado y obstrucción a la justicia. Sin embargo, la declaración de culpabilidad también resolvió cargos no relacionados de otros 2 casos criminales pendientes, lo que garantizó que Ayot enfrentara todo el peso de la responsabilidad. En total, Ajayi enfrentó 19 cargos por delitos graves, que iban desde crímenes violentos hasta diversas ofensas digitales y financieras. Algunos de esos cargos estaban vinculados a contenido encontrado en sus dispositivos personales, evidencia que pintaba un panorama aún más oscuro de su comportamiento en línea y de sus inquietantes intenciones. En el tribunal, AJ se paró frente a los padres de Mackenzie, Greg y Diana Lueck, y ofreció una declaración. Sus palabras fueron simples pero pesadas en implicación. «Lamento lo que hice», dijo. «Merezco lo que voy a recibir. Sé que esto no la traerá de regreso». Fue la admisión final de un hombre que, desde el principio, lo había negado todo. Lo que permaneció, incluso después de que todos los hechos salieran a la luz, fue una pregunta que nadie, ni los fiscales, ni los investigadores, ni los psicólogos, pudo responder. ¿Por qué? Según el fiscal del distrito, la mayoría de los casos de homicidio presentan motivos claros: ganancia financiera, celos, venganza o traición percibida. Pero este caso desafiaba esos patrones. No había historial, ni relación, ni vínculo emocional. Mackenzie nunca había conocido a AJ en persona hasta el día de su desaparición. Y sin embargo, AJ admitió más tarde en la corte que había planeado su muerte antes incluso de recogerla esa noche. Los detalles de aquella mañana no fueron relatados en el tribunal. Por respeto a la familia y para evitar traumas innecesarios, muchos detalles quedaron sellados en los registros. Lo que sí se sabía, sin embargo, era que en el momento en que regresaron a su casa, AJ ejecutó el plan que ya había formado. Un plan que terminó con la vida de Mackenzie. Al final, Ayula Ajayi fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca volvería a ser libre. La sentencia reflejó la gravedad de sus crímenes y aseguró que nunca tendría la oportunidad de dañar a otra persona. El proceso penal había terminado, pero las heridas que dejó estaban lejos de sanar. La familia Lueck, que alguna vez llenó sus días con conversaciones, videollamadas, planes para las fiestas y fiestas de cumpleaños para sus mascotas, quedó solo con recuerdos. En un momento de gracia y dolor, el juez se dirigió a la familia diciendo: «Somos bendecidos y honrados de haber tenido a Mackenzie en nuestras vidas durante los últimos 23 años». El dolor de perderla era evidente en cada palabra pronunciada en la corte. Cada uno de los 3 cargos criminales más serios, asesinato agravado y obstrucción a la justicia, sería cumplido de manera consecutiva.